El año era 1970. No era un año significativo en ningún sentido evidente. Ninguna gran guerra terminando. Ningún descubrimiento histórico anunciado al mundo. Solo otro giro del calendario en una década que ya había entregado más de su cuota de convulsiones y dejado a la gente un poco menos segura de las cosas que se les había enseñado a creer sin cuestionamiento. Pero en los salones particulares, los gimnasios y las conversaciones de madrugada del mundo del combate, 1970 fue el año en que una pregunta había comenzado a circular. La pregunta no era nueva. Había estado dando vueltas durante años, ganando peso de la manera en que ciertas ideas ganan peso cuando el mundo comienza a sentirse preparado para ellas. Se movía a través de gimnasios de boxeo, escuelas de artes marciales y los rincones traseros de bares deportivos donde hombres que habían pasado sus vidas golpeando cosas discutían sobre lo que golpear cosas realmente significaba en cualquier sentido real. La pregunta era simple. ¿Podría sobrevivir? ¿Podría esta cosa oriental, este kung fu, esta filosofía vestida de movimiento y tradición y ceremonia, podría sobrevivir el contacto con algo no cooperativo? Con peso real, poder real, violencia real entregada sin ritual ni pretensión espiritual por un hombre que no había acordado de antemano caer en el momento apropiado. La mayoría de los luchadores ya tenían su respuesta. La llevaban de la manera en que los hombres llevan conclusiones extraídas de la evidencia. En silencio, con la satisfacción de alguien que ha hecho el trabajo y llegado a algún lugar defendible. La respuesta era no. William Cross había sido la respuesta a muchas preguntas en su vida. 1,93 m. 109 kilos ensamblados durante 2 décadas en gimnasios que no tenían espejos ni carteles motivacionales en las paredes. Solo la educación particular disponible para un hombre dispuesto a ser golpeado y golpeado y golpeado hasta que la lección aterrizara en algún lugar permanente. 14 años como peso pesado profesional. 31 victorias. 26 knockouts. Un récord que no era simplemente números. Era una biografía escrita en la incapacidad acumulada de otros hombres para permanecer de pie después de que él había decidido que no debían estarlo. No era cruel de la manera en que algunos luchadores son crueles. La crueldad requiere algo personal, alguna inversión en el sufrimiento. Cross no tenía tal inversión. Era algo más silencioso y más exhaustivo que la crueldad. Era certeza. Y la certeza en un hombre que puede terminar tu noche con una sola decisión es su propia categoría de fuerza. Había estudiado cada sistema, cada estilo, cada variación sobre la pregunta fundamental de cómo un ser humano lleva a otro al suelo en un espacio confinado sin asistencia. Tenía una opinión sobre todo ello. Y su opinión estaba construida sobre evidencia de la manera en que las opiniones construidas sobre evidencia resisten ser rebatidas por teoría o tradición o el testimonio de hombres que nunca habían puesto a prueba su comprensión contra alguien que activamente intentaba desmantelarla. La opinión sobre las artes marciales no era una actuación. Era una conclusión a la que se llegó honestamente después de años de observación. Había visto las demostraciones. Había visto las películas. Había leído los artículos escritos por hombres que parecían genuinamente conmovidos por cosas que se movían hermosamente bajo condiciones controladas contra compañeros cooperativos en habitaciones donde todos habían acordado de antemano cómo se vería el resultado. Había visto la filosofía y la tradición y la ceremonia y había esperado, con la paciencia de un hombre que entendía la espera, a que alguien explicara qué haría cualquiera de eso cuando la ceremonia terminara y lo que quedara fueran 2 hombres y nada entre ellos más que la pregunta más antigua que existe. Nadie lo había explicado de una manera que satisficiera la evidencia. Así que había llegado a su propia conclusión. Y lo había dicho, públicamente, claramente, con la confianza directa de un hombre que esperaba ser desafiado y había preparado todo su cuerpo para el desafío. La noche en sí misma era un viernes de noviembre. Un promotor que organizaba eventos de campeonato en su ciudad de la manera en que ciertos hombres dirigen pequeñas instituciones, con autoridad absoluta y una comprensión precisa de lo que su audiencia requería, había armado la cartelera durante 6 semanas. Había escuchado hablar de Bruce Lee de la manera en que la mayor parte del mundo del entretenimiento había escuchado hablar de Bruce Lee para 1970. A través de historias que parecían imposibles, a través de demostraciones que desafiaban una explicación cómoda, a través de un nombre que había comenzado a acumular la gravedad particular que adquieren los nombres cuando la persona detrás de ellos ha hecho algo que el mundo no puede categorizar completamente. La invitación había sido directa. Ven a la pelea.
Observa desde el Rinside. Está disponible para una demostración después. Trae solo a ti mismo. Bruce Lee había aceptado. Llegó la tarde anterior a la pelea. Solo. Una sola bolsa de cuero. Una chaqueta oscura sobre una camisa sencilla. Sin publicista, sin asistente, sin séquito organizado para señalar importancia por su presencia. Caminó por la ciudad durante 2 horas ese jueves por la tarde, no de la manera en que un turista cubre terreno, sino de la manera en que un hombre lee algo que genuinamente intenta entender. La calidad de una ciudad se revela en cosas pequeñas. En cómo la gente se mueve en calles frías cuando no está siendo observada. En lo que espera de los viernes por la noche hacia los que ha trabajado toda la semana. En lo que exige de los salones que entra. Esta ciudad exigía algo real. No la apariencia de lo real. La cosa en sí misma. Él lo entendía. No era diferente de otras cosas que entendía. El evento principal era William Cross contra un retador de la costa oeste cuyo nombre ha sido reclamado desde entonces por la amnesia particular que cae sobre los hombres que pierden mal frente a grandes multitudes. Cross lo eliminó en el segundo asalto con una derecha que llegó desde un ángulo que nadie anticipó y se fue llevando todo lo que se le había prometido. La multitud, varios miles de personas apretadas en un edificio cuyas paredes habían absorbido la atmósfera específica de cada pelea que alguna vez había albergado, le dio a Cross la recepción que una ciudad reserva para un hombre que ha decidido que le pertenece por derecho de actuación, por la evidencia acumulada de años de llegar y hacer exactamente lo que se necesitaba y salir sin disculpas. Estaba de pie en el centro del ring. Cinturón de campeón en la mano izquierda. Micrófono extendido hacia él desde el costado. Comenzó con lo que todos esperaban. Gratitud a la multitud, reconocimiento de la ciudad, el lenguaje de un hombre que realiza el ritual de la victoria en el salón que mejor entendía y apreciaba ese ritual. La multitud respondió calurosamente, el sonido de miles de personas confirmando su propio buen juicio sobre quien merecía su lealtad. Luego Cross dijo algo que no era parte del ritual. Dijo que había estado pensando. Dijo que algo lo había estado molestando durante algún tiempo y que había decidido que esta noche era la ocasión apropiada para decir lo que realmente pensaba en lugar de lo que le habían preparado para decir. La multitud se movió ligeramente. La calidad particular de la atención en un salón cambia cuando alguien con autoridad real se aparta del camino preparado. Lo que hago, dijo Cross, es real. Este ring es real. Los hombres contra los que peleo son reales. El daño es real. Y lo que he visto de este combate oriental, de esta tradición de artes marciales que sigue apareciendo en revistas y películas y conversaciones como si mereciera ser discutida junto a lo que sucede en la competencia profesional, es una hermosa actuación que no tiene nada que ver con lo que sucede cuando la actuación termina y lo que queda son 2 hombres que han acordado que solo uno de ellos puede ganar. Hizo una pausa. Su voz a través de los parlantes tenía la calidad de un hombre que no había ensayado nada porque no necesitaba ensayar lo que ya había decidido. He dicho esto en privado durante años. Esta noche lo digo claramente. Las artes marciales no son combate. Es teatro que describe el combate. Las personas que lo enseñan entienden esto. Lo entienden cada vez que la demostración requiere un compañero cooperativo que ha acordado de antemano recibir la técnica. Lo entienden cada vez que alguien les pregunta por qué nunca han puesto a prueba su sistema contra un hombre que no había acordado el resultado. Y responden con filosofía. Porque la filosofía es lo único disponible cuando la evidencia no está. Levantó el cinturón por encima de su cabeza. Estoy de pie en este ring ahora mismo. Si alguna persona en este edificio practica algún arte marcial, cualquier estilo, cualquier tradición, cualquier sistema que sus practicantes crean que es real, el ring está abierto. Suba. Le daré el primer movimiento. Me quedaré completamente quieto y lo dejaré establecer lo que necesite. Porque puedo darle todas las ventajas que tengo y no cambiará nada. El resultado será el mismo. Esto no es un insulto. Es aritmética. Tamaño, peso, poder, experiencia y la ausencia específica de cualquier restricción que la ceremonia requiere. Eso no es una contienda. Es un resultado. Bajó el cinturón. El edificio estaba en silencio. Varios miles de personas y el tipo de silencio que llega no cuando nada se está pensando sino cuando tantas cosas se están pensando simultáneamente que se cancelan entre sí en quietud. Hay alguien aquí,
dijo Cross, ¿o todos en este edificio ya conocen la respuesta? En la séptima fila, Bruce Wayne no se había movido. Había estado sentado durante toda la velada con la misma expresión que había llevado a través del vestíbulo y por el pasillo hasta su asiento. Tranquilo. Enfocado. La expresión no de un hombre que mira entretenimiento sino de un hombre que recibe información con la que pretende hacer algo. Había escuchado a Cross de la manera en que escuchaba todo en un salón. Completamente. Sin la interrupción de su propia opinión llegando antes de que la información hubiera terminado de entregarse. Pero algo había cambiado en la calidad de su quietud. Hay un tipo particular de quietud que pertenece a un hombre que ha decidido algo. Es reconociblemente diferente de la quietud de la espera o la quietud de la indiferencia. Es la quietud de un hombre que ya ha completado la acción en cada dimensión que precede a lo físico y ahora simplemente permite que el tiempo avance hasta el momento en que su cuerpo confirme lo que ya se ha decidido. El hombre sentado a su lado registró el cambio antes de entenderlo conscientemente. Se giró. Vio a Bruce Wayne comenzando a levantarse de su asiento con el movimiento lento y deliberado de alguien que completa un movimiento que había sido puesto en marcha por algo por debajo de la dirección consciente. Su voz, sin amplificación, en un edificio construido para absorber y redirigir el sonido, cargando a través de varias filas de asientos abarrotados y 9 metros de espacio abierto hasta el ring, fue escuchada por cada persona en el edificio. El silencio lo hizo posible. Aquí estoy. 2 palabras. Aterrizaron en el salón con un peso desproporcionado a su tamaño. Cross las escuchó. La multitud las escuchó. Cada persona presente se giró hacia su fuente, que era un hombre de estatura mediana de pie en la séptima fila con una chaqueta oscura y las manos a los lados, mirando hacia el ring con la facilidad de alguien que había llegado a este momento y lo encontró dispuesto exactamente como se esperaba. Cross lo miró. Algo se movió a través de su expresión que no tenía nada que ver con la actuación de la velada. Algo más privado. Era un luchador. Y los luchadores tienen instintos que operan por debajo del nivel de lo que eligen pensar. Ese instinto, en este momento, enviaba información que Cross estaba eligiendo, por ahora, poner a un lado. Suba entonces, dijo. Bruce Wayne caminó hacia el ring sin nada en el andar que fuera para nadie que estuviera mirando. Sin reconocimiento de la multitud a su alrededor. Sin ajuste de postura para la atención que se había girado completamente en su dirección. Se movió a través del espacio entre su fila y el borde del ring de la manera en que un hombre se mueve hacia algo que siempre lo ha estado esperando, con un ritmo que no era urgente ni reticente, simplemente continuo. La multitud le hizo espacio no porque lo pidiera sino porque la calidad de su movimiento creaba espacio a su alrededor como un hecho simple y obvio. Subió los escalones del ring. Se agachó a través de las cuerdas. Se paró en el centro del ring y miró a William Cross, y 3.000 personas miraron a ambos, y el salón alcanzó una calidad de silencio que no tenía comparación en la velada que quedaba atrás. El contraste en escala física era casi abstracto. Cross a 1,93 m y 109 kilos de masa ensamblada construida y probada durante décadas de combate profesional, y frente a él un hombre de pie con una chaqueta oscura y las manos a los lados, quieto, completamente libre de cualquier necesidad de anunciar lo que era. Cross lo estudió de la manera en que los luchadores estudian a los hombres que intentan leer. Buscando la alineación entre la confianza y la realidad física que revela si un hombre realmente entiende el salón al que ha entrado, o simplemente ha elegido entrar independientemente de la comprensión. Los pequeños fracasos de postura o distribución de peso o contacto visual que los luchadores experimentados encuentran en hombres que han sido confiados en los salones equivocados antes. No encontró nada de lo que esperaba encontrar. La nada era, en sí misma, información. Eligió continuar. Dije lo que dije porque lo creo. Si quieres demostrarme que estaba equivocado, estoy genuinamente interesado en verte intentarlo. Bruce Wayne no dijo nada por un momento. El momento duró lo suficiente como para hacer su propio tipo de declaración. Luego dijo, estabas respondiendo la pregunta equivocada. Cross lo miró. ¿Qué significa eso? Significa que la pregunta nunca fue si un estilo particular podría derrotar a otro estilo particular. Estabas construyendo certeza sobre una pregunta que nunca fue lo suficientemente precisa para construir nada verdadero. Cross sintió que algo se movía a través de él que reconocía con suficiente experiencia para nombrarlo. No miedo. La cosa adyacente.
La recalibración involuntaria que ocurre cuando algo que ya habías colocado y categorizado en tu mente se niega a permanecer en la categoría. Entonces, ¿cuál es la pregunta?, dijo. Si estás peleando contra el hombre que está de pie frente a ti, dijo Bruce Lee, o contra el hombre que ya has decidido que está de pie frente a ti. El árbitro dio un paso adelante con el instinto profesional de un hombre cuya función existe exactamente para este tipo de umbral. Lo que había comenzado en palabras se estaba preparando para continuar en algo más físico. Su trabajo era asegurar que la continuación física tuviera estructura a su alrededor. Miró a Bruce Lee. ¿Entiendes lo que estás aceptando? Sí. Miró a Cross. Cross asintió una vez. Su cuerpo ya había pasado más allá de la parte del proceso que involucraba palabras. 23 años de entrenamiento acumulado, cada pelea y cada sesión de sparring y cada lección que había terminado con él entendiendo algo doloroso, todo ello se había organizado hacia la tarea familiar con la eficiencia silenciosa de una maquinaria que conoce su propósito. Avanzó con el control medido de un artesano que respeta su trabajo lo suficiente como para comenzarlo apropiadamente. El jab se extendió primero, no como un ataque en el verdadero sentido, sino como una pregunta entregada en el lenguaje de su experiencia específica. Una solicitud de información. Rango, tiempo de reacción, la velocidad particular y la toma de decisiones del hombre frente a él. El jab no encontró nada. No porque fuera redirigido o bloqueado. Porque la posición hacia la que viajó ya no contenía lo que había sido dirigido. Bruce Lee se había movido hacia adelante y ligeramente a la izquierda, dentro del arco del golpe, hacia el espacio entre cuando el golpe se comprometió y cuando llegó, lo suficientemente cerca como para que el movimiento del antebrazo de Cross pasara sobre su hombro mientras se extendía más allá del espacio que acababa de dejar vacante. En ese espacio, medido en fracciones de segundo, mientras el peso de Cross estaba completamente comprometido hacia adelante con un golpe que no había encontrado nada, Bruce Lee lo golpeó. Un solo golpe. El sonido que hizo era diferente de todos los demás sonidos que el edificio había producido esa noche. Limpio. Completo. La firma acústica específica de la fuerza que ha llegado a su destino con plena eficiencia y cero desperdicio, nada gastado en el anuncio, todo entregado en el contacto. La cabeza de Cross se movió hacia atrás. Sus piernas, que lo habían mantenido erguido durante 31 peleas profesionales y más de 2 décadas de educación física en el dolor, enviaron un mensaje a su cerebro de que estaban revisando su capacidad para realizar su función actual. Sus rodillas cedieron. Cayó. No el descenso controlado de un hombre que elige la lona como una decisión táctica. La caída de un hombre cuyo sistema nervioso ha recibido información que no puede procesar inmediatamente y ha concluido que la proximidad al suelo es la respuesta más sensata mientras trabaja en las implicaciones. Permaneció abajo durante 8 segundos. Se levantó por sí mismo. Sus piernas respondieron. Sus ojos encontraron el ring y luego encontraron a Bruce Lee, que no se había movido de la posición desde la que se había lanzado el golpe. Que estaba de pie con la mano derecha de vuelta a su lado y su expresión sin cambios desde antes del golpe y después de él y su respiración completamente inalterada por lo que acababa de ocurrir. La multitud produjo un sonido que no tenía vocabulario establecido en el contexto de eventos deportivos. No un rugido. No la liberación del resultado anticipado. Algo más confuso y más honesto. El sonido de varios miles de personas descubriendo que el mapa del que habían estado seguros no coincidía con el territorio en el que estaban parados. Cross estuvo de pie en el ring durante un largo momento. Sus entrenadores de esquina entraron a través de las cuerdas. Su entrenador lo alcanzó y le dijo algo directamente al oído con la urgencia de un hombre que entrega información que cree que es crítica. Cross no respondió. Estaba mirando a Bruce Lee con la expresión de un hombre que se encuentra con una respuesta a una pregunta que había creído que ya había respondido y cerrado. Caminó al centro del ring. Se paró frente a Bruce Lee y lo miró durante varios segundos sin hablar. Luego dijo, en voz baja, sin micrófono, al hombre directamente frente a él, estaba equivocado. Bruce Lee sostuvo la mirada sin representar nada a cambio. Sin celebración. Sin demostración de cómo se suponía que debía verse ganar. Dijo, estabas peleando con una historia. La mayoría de la gente lo hace. Cross absorbió esto. Luego dijo, ¿qué historia? La historia de que la certeza es lo mismo que la comprensión. Que todo lo que aún no has encontrado no existe.
Que el límite de tu experiencia es el límite de lo que es posible. Cross estaba en silencio. Luego, ¿cómo dejas de pelear con una historia? Dejas de esperar que el hombre frente a ti se comporte como los hombres que ya has conocido. Dejas de competir contra tu memoria de peleas anteriores y comienzas a involucrarte con la que realmente está ocurriendo ahora mismo. La mayor parte de lo que derrota a las personas no tiene nada que ver con su oponente. Es su compromiso con lo que ya saben a expensas de lo que es verdad. Cross celebró una conferencia de prensa 4 días después. Mantuvo la palabra que había dado en el ring, de pie frente a periodistas y cámaras con la misma franqueza que había usado para decir todo lo que había dicho públicamente. Había estado equivocado. Sobre las artes marciales, sobre lo que entendía, sobre la naturaleza de lo que había estado tan seguro que era teatro. Les debía una corrección pública a cada persona que había desestimado con una confianza que no había sido ganada por la evidencia que creía que había sido construida sobre ella. Nunca volvió a pelear profesionalmente. No por nada que el golpe le hubiera hecho al cuerpo. Su cuerpo necesitó 3 días para volver a la función normal. Era por lo que se había hecho a algo que no era físico. Había pasado 14 años construyendo una comprensión profesional sobre una premisa que nunca había probado completamente porque nunca había necesitado hacerlo. Había estado seguro, y la certeza se había sentido como conocimiento de la manera en que la certeza siempre se siente como conocimiento desde adentro, y nunca se le había ocurrido que el sentimiento de certeza y el hecho de la comprensión no eran la misma cosa. Un golpe había revelado la distancia entre ellos. No puedes reconstruir sobre ese fundamento después de que se ha mostrado insuficiente. Solo puedes reconocer lo que ha sido revelado y comenzar de nuevo desde una posición de honestidad real, que es un punto de partida diferente y más difícil que la certeza que la precedió. Le dijo a su entrenador en privado que respetaba a Bruce Lee de una manera que no podía explicar completamente a través de ningún lenguaje que el deporte le había dado. No por el golpe. Un golpe es un golpe. Respetaba lo que Bruce Lee había hecho antes del golpe. Había caminado hacia un salón lleno de personas que ya habían decidido lo que era y simplemente había estado presente, pacientemente, hasta el momento en que la decisión que esas personas ya habían tomado pudiera encontrarse con algo real. No había necesitado que la multitud lo presenciara. No había necesitado que el resultado fuera documentado. Se había puesto de pie de su asiento y había caminado hacia el ring con la calma de un hombre que ya sabe lo que es verdad y no tiene ninguna inversión en interpretar el saber. Simplemente le estaba ofreciendo al salón la oportunidad de ponerse al día con algo que había sido verdad durante toda la noche, antes de que alguien en el edificio estuviera listo para verlo. Bruce Lee se había ido antes de que el edificio terminara de procesar lo que había presenciado. Revisó de su hotel antes del amanecer. No dejó nota ni hizo declaración alguna y llevaba la misma bolsa de cuero y chaqueta oscura que había llevado a la ciudad, y su expresión era la expresión de un hombre para quien lo que había ocurrido en ese ring no era un evento en el sentido en que los eventos se distinguen del flujo continuo de la vida. Era la expresión superficial natural de algo que siempre había sido verdad, haciéndose brevemente visible a un salón lleno de personas que habían requerido que se hiciera visible antes de poder verlo. Nunca mencionó esa noche en ninguna entrevista. Nunca reclamó la historia como suya. Porque la historia no le pertenecía. Le pertenecía a Cross. Y a cada persona que había estado en ese edificio. Y a todos los que eventualmente la recibirían a través de la transmisión que las historias de este tipo particular usan, no a través de publicaciones o documentación oficial sino a través del movimiento lento y persistente de personas que estuvieron presentes y no podían explicar completamente lo que habían presenciado pero descubrían que no podían dejar de volver a la pregunta de lo que significaba. Porque lo que habían presenciado no era una pelea. Una pelea es una contienda entre dos hombres con un resultado que pertenece al deporte. Lo que habían presenciado era una colisión entre dos maneras de moverse por el mundo. Entre un hombre que había dominado lo conocido y un hombre que había dominado la voluntad de encontrarse con lo desconocido sin pestañear. Entre la fuerza que se acumula en la certeza y la fuerza que se acumula en permanecer permanentemente abierto a la verdad real de lo que está presente. Una de esas fuerzas tiene un techo. La otra no. Cross se convirtió en maestro. No de inmediato. Tomó tiempo entender lo que se le había dado en ese ring, porque los regalos que llegan a través de la humillación requieren más tiempo para desenvolverse que los que llegan a través del éxito. Enseñó por el resto de su vida laboral,
y quienes aprendieron de él dijeron consistentemente que enseñaba de manera diferente a los maestros que nunca habían sido quebrados por una comprensión superior. Enseñaba desde después del colapso. Enseñaba desde el conocimiento específico de lo que cuesta confundir el sentimiento de certeza con la posesión de la verdad. Sus estudiantes, en los años que siguieron, a veces le preguntaban sobre la noche más grande de su carrera. Nunca nombraba ninguna de las 31 victorias. Nombraba un viernes por la noche en noviembre cuando un hombre que había subestimado en cada dimensión posible se levantó de un asiento en la séptima fila y caminó hacia él y dijo 2 palabras. Aquí estoy. Y todo lo que siguió fue simplemente el tiempo permitiendo que el mundo confirmara lo que había sido verdad durante toda la noche, antes de que alguien en el edificio estuviera preparado para verlo. Algunas lecciones no cuestan nada recibirlas. Llegan a través de años de acumulación silenciosa y se asientan en la comprensión de la manera en que las cosas se asientan cuando han sido ganadas al ritmo correcto y en el orden correcto. Otras lecciones cuestan algo que no puede calcularse en ninguna moneda ordinaria. Requieren que la cosa de la que estabas más seguro sea demostrada insuficiente. No en privado, donde la lección podría absorberse en silencio y reconstruirse honestamente. En público, en un salón construido para el propósito específico de demostrar que comprensión era más verdadera. Frente a miles de personas que habían venido a presenciar la confirmación de lo que ya creían y en cambio presenciaron el colapso de una certeza que habían tomado prestada de un hombre en quien confiaban. Esas lecciones, las que más cuestan, producen el cambio más permanente. No simplemente alteran lo que sabes. Alteran la arquitectura a través de la cual sabes cualquier cosa. Y esa es la distancia completa entre un hombre que perdió una pelea un viernes por la noche y un hombre que fue, a un costo considerable y a plena vista del público, finalmente y permanentemente corregido. Cross pasó el resto de su vida agradecido por ello, de la manera particular y silenciosa en que un hombre está agradecido por algo que llegó en una forma que no habría elegido pero que demostró, con los años, ser exactamente lo que se requería. El hombre que había proporcionado la corrección ya estaba en un avión rumbo al oeste antes de que la ciudad hubiera terminado de procesar lo que había visto. Leyendo, con la misma expresión que había llevado a la ciudad y a través de la pelea y al otro lado. Los edificios abajo retrocediendo hacia la oscuridad particular que las ciudades usan antes del amanecer, indiferentes y permanentes y ya olvidando lo que había sucedido dentro de ellas de la manera en que todos los salones eventualmente olvidan lo que han albergado. No miró atrás. No había nada detrás de él que requiriera ser mirado. El trabajo era el trabajo. La verdad era la verdad. Lo que sucedió cuando se encontraron en un salón específico en una noche específica nunca fue el propósito de ninguno de los dos. Era simplemente lo que sucede cuando un hombre que ha dejado de representar lo que sabe se encuentra con un hombre que ha estado seguro de las cosas equivocadas durante suficiente tiempo como para creer que la certeza ha sido ganada. Un golpe. Un silencio. Y la larga y permanente educación que sigue, el hombre más peligroso en cualquier salón nunca es el que lo anuncia.